buenos días a todos, buenas tardes para los que estén en otro uso horario, o buenas noches, no sé. Es un placer estar en esta nueva actividad de la Red Valmis, muy agradecida por la invitación. Me toca a mí presentar a la conferencista del día de hoy, y es para mí un gran honor, porque se trata nada más y nada menos que de mi directora, de mi directora de posgrado, de mi directora de investigación actualmente, a quien conozco hace muchos años, y realmente es un gusto escucharla y es un gusto compartir más allá de los mares sus reflexiones, sus palabras. Ana Camblón, la doctora Ana Camblón, es semióloga, acá le decimos, somos de la rama de la semiótica, con una larga carrera en educación y alfabetización. Tiene investigaciones sobre la especificidad cultural en las zonas transfronterizas, en las regiones de fronteras. Tiene un estilo muy particular de investigar y de pensar que combina la semiótica, la historia, la lingüística, la política y principalmente también la filosofía. Sin duda, Hannas es una de las pioneras y una distinguida referente nacional e internacional de los estudios sociosemióticos, y es también una gran defensora de la universidad pública. Ha sido también decana de nuestra Facultad de Humanidades y Estudios Sociales, ha sido fundadora del programa de semiótica, que cuenta con más de 30 años de trayectoria en nuestra universidad, formadora de formadores, y también una luchadora de las minorías lingüísticas, eh, y para todos nosotros quienes las conocemos, ha sido siempre la maestra. Así que sin más rodeos, le doy la palabra a nuestra querida maestra, y agradezco la invitación a realizar estas actividades. Buenos días, Ana. Buenos días, bueno, buenos días y buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por esta invitación y la posibilidad de compartir con ustedes, de conversar acerca de nuestro trabajo, que como dijo María del Rosario, hace muchos años, entonces trataré de compactar al máximo posible algunas líneas para compartir con ustedes. Así que muchas gracias también a los que se han sentido convocados, y después de hacer algunas precisiones sobre nuestra tarea, me quedo dispuesta a todas las preguntas que les parezcan pertinentes. Bueno, nosotros trabajamos en el marco de un programa de semiótica que tiene varios proyectos, muchos proyectos, y voy a mencionar, como para encuadrar mi charla, las líneas de trabajo. Una línea de literatura y crítica literaria de autores territoriales, y también trabajamos con esto crítica genética, es decir, estudio de manuscritos, y estamos formando un acervo de autores territoriales. Mi trabajo en crítica genética, que no tiene nada que ver con esto, pero se articula, fue sobre el filósofo y pensador argentino Macedonio Fernández, que es poco conocido en Europa, pero ha sido el maestro de Borges, y su prosa tan enrevesada y anárquica hace que sea un pensador muy mencionado, pero poco leído. Entonces yo estudié todos sus manuscritos, armé su archivo, e hice la publicación de la UNESCO de su texto fundamental. Entonces, esta línea de trabajo tiene que ver con la literatura. Ahí aparecen proyectos que hicimos de las novelas
la novela de los 90 en la Argentina, y en este momento se desarrolla las narrativas mestizas contemporáneas. La otra línea de trabajo es sobre medios de comunicación, sobre memoria colectiva, medios tanto gráficos como audiovisuales, y se realizaron, también se trabajó en la alfabetización audiovisual de la escuela, del sistema educativo, sobre todo para la escuela secundaria. Otra línea de trabajo son las políticas lingüísticas, que tienen que ver con el sistema educativo, pero también con las políticas lingüísticas en general. De este aspecto hablará Liliana Daviña en las próximas charlas. Luego tenemos una línea de trabajo de gramática en los discursos locales, articulado con los discursos locales y modalidades locales. Este trabajo está a cargo de la doctora Raquel Alarcón, que también trabaja en el gran proyecto de alfabetización inicial. Nuestro trabajo en alfabetización inicial se dirige a las escuelas rurales y fronterizas, que en nuestra región son la mayoría, digamos, de escuelas rurales. Este trabajo se inició con una lingüística clásica, diríamos, de descripciones lingüísticas en nuestras primeras incursiones. Luego pasamos a la sociolingüística e hicimos muchos trabajos de sociolingüística, utilizamos categorías de sociolingüística, y siempre nos quedaban cortas las categorías de sociolingüística, no llenaban nuestras expectativas de abarcar la totalidad del fenómeno. Entonces nos pasamos a la semiótica e iniciamos una muy fuerte actividad en el campo de la semiótica. Estoy hablando de la década del 80, ¿no es cierto? Entonces, tenemos incluida semiótica en los diseños curriculares de la carrera de letras, de la carrera de comunicación, o sea que hubo toda también una incidencia sobre los diseños curriculares de las carreras de grado en la facultad a medida que trabajábamos en el programa de semiótica. También tuvimos una línea de trabajo de género, sobre género, estudios sobre la mujer, que luego se cerró porque, bueno, por una cuestión de investigadores que se fueron a otros campos, etcétera, etcétera. Pero también hubo una fuerte tarea sobre trabajo sobre género. Para ubicar mi charla, creo que sería pertinente explicitar que trabajamos en la semiótica desde un marco filosófico del realismo pragmático. Esto inscribe nuestra tarea en una epistemología cuyo centro es la experiencia. La experiencia, la conversación, o sea, el diálogo, pero nosotros lo trasladamos a la conversación en la medida que nuestros postulados de base alientan la mirada de lo plural. Siempre todos los fenómenos son plurales, dialógicos, y no monológicos, sino que lo monológico se inscribe en fenómenos dialógicos. También nos desplazamos hacia la biosemiótica. ¿Por qué? Porque la biosemiótica pondera y vuelve pertinente los ecosistemas, los entornos, y tomamos como lenguaje primario lo espacial. O sea que hay definiciones topológicas del animal semiótico en movimiento configurando sus entornos. Esta primeridad
de lo espacial, del animal semiótico territorial, es tomado el semiótico de la escuela de Tartu, que es Yuri Lotman. Entonces después vamos a ver otras categorías utilizadas por Lotman que son compatibles con un marco de pragmatismo realista, ¿no? Bueno, esta inscripción no nos impide tomar categorías que sean compatibles con nuestro marco de trabajo. O sea que no hacemos de la pureza epistemológica un principio, al contrario, creemos que el eclecticismo dinamiza los procesos de investigación cuando esa investigación tiene un real trabajo empírico. Nosotros tenemos horas y horas de trabajo empírico, mucha importancia al trabajo de campo. O sea que hemos recorrido nuestro lugar de trabajo y nuestros informantes están en toda la región, en toda la provincia, y sobre todo el ámbito de la cultura escolar, ¿no? Entonces, nuestros interlocutores, no nuestros informantes, nuestros interlocutores son los maestros, los docentes y todo el sistema educativo para los diseños curriculares. O sea que los técnicos también entran en conversación con nosotros para la elaboración de propuestas curriculares. El título que puse de Fronteras del Sentido está de alguna manera colocando, y después puse interacción y umbrales semióticos, está colocando conceptos nodales en nuestra propia configuración de investigación, nuestra propia configuración epistemológica e ideológica de nuestras elaboraciones. La categoría de fronteras que nosotros empezamos a trabajar ya en la década del 70, que no tenía gran recepción, pero cuando las fronteras entraron en crisis a partir de lo que se suele llamar el capitalismo tardío o lo que se suele denominar la posmodernidad, y entonces aquellas fronteras tan terminantes, tan absolutas, tan duras de la modernidad, tanto en lo político como en la ciencia, donde las definiciones eran absolutas, donde las fronteras entre las disciplinas también, y después se empezó con la interdisciplinariedad, con la transdisciplinariedad, lo que nos muestra esa porosidad y esa labilidad de la categoría frontera que se volvió altamente pertinente. Es decir, que empezamos a tener un cúmulo, una vorágine de bibliografía sobre frontera que se vuelve casi inabarcable. Pero cuando yo hablo de fronteras del sentido, justamente el sentido es lo más fluido en esa continuidad semiótica. Y ahí les doy un postulado de base epistemológico, que es la continuidad. Es decir, que toda disrupción, toda discontinuidad, toda frontera siempre se inscribe en una continuidad que la continuidad está traducida en una categoría propuesta por Peirce, ¿no? Por Charles Sanders Peirce, que se denomina semiosis infinita. Entonces, esa categoría cuyo postulado de base es la continuidad, está directamente articulada con el cálculo infinitesimal y con modelos que son ternarios, ¿no? Entonces, toda la formalidad
de esta propuesta pragmática tiene modelos ternarios, lo cual hace entrar en contrastación con los modelos binarios, sobre todo de las categorías que provienen del nominalismo cartesiano, de las categorías que provienen de la semiología europea, la semiología de Saussure, ¿no? O sea, cuya fuente es de Saussure. Entonces tenemos esos dos grandes campos epistemológicos en la semiótica, y esto no quiere decir desechar la semiología europea, sino saber que tienen ponderaciones distintas y tienen postulados filosóficos diferentes, ¿no? Entonces, esto nos lleva al debate medieval entre nominalismo y realismo, ¿no? Que no viene al caso, pero es altamente pertinente ir a leer el debate medieval entre nominalistas y realistas. O tal vez leer la novela El nombre de la rosa, donde está ficcionalizado el debate medieval, ¿no? Bueno, entonces, la frontera está estipulada. Cuando vemos las fronteras del sentido, nos damos cuenta que, en primer lugar, podemos decir una pregunta de base que todos nos hacemos: ¿esto tiene sentido o no tiene sentido? ¿O cuál es el sentido de esto que estamos haciendo? Y esa pregunta, que es altamente filosófica y a su vez es semiótica, porque está indagando la inmersión de cada sujeto en el flujo de signos, o sea, en la semiosis infinita. Estamos ahí metidos, sumergidos en una semiosis infinita, y tener o no tener sentido tiene una articulación con lo inmediato, con la experiencia, retomo la categoría fundamental, con la experiencia de nuestros actos, de nuestras acciones, de nuestra ideología. Cuando hablo de ideología puede dar lugar a muchos equívocos, entonces voy a referir la fuente directa, que es Voloshinov. La sociocrítica rusa en los años 20, en plena efervescencia de la Revolución Rusa, pero justamente es una categoría que interpreta de otro modo la ideología, que se enfrenta o que de alguna manera discute con la ideología marxista. La ideología de Voloshinov tiene una definición semiótica. ¿En qué sentido? Todos los signos, todo movimiento sígnico conlleva valores, conlleva valoración de las cosas y del lenguaje. Entonces, a eso le llama ideología. A la inversa, dice Voloshinov, a la inversa, si quiero estudiar procesos ideológicos, el campo es el de la semiótica, porque los signos conllevan ideología. Entonces ahí hay una ida y vuelta epistemológica que define postulados de base. Muy bien, entonces, cuando nosotros hablamos de sentido, el sentido, siendo tan fluido y escurridizo, porque es muy difícil estipular el sentido. Una cosa es el significado. El significado, podemos ir a un código y podemos ir a un diccionario, pero el diccionario no estipula los sentidos que pueden estar en danza en un grupo, en una pareja, entre docentes y alumnos, donde las palabras adquieren determinado sentido, o en determinados grupos culturales, ¿no? Entonces las palabras se invisten y se llenan de sentidos determinados. El sentido entonces situado, palabra
también el pensamiento situado, entonces tiene una articulación con el sentido del humor, porque ustedes ven que lo que le da gracia a un grupo no le da ninguna gracia a otro grupo. Entonces el sentido del humor es un gran detector de cómo está fluyendo el sentido en ese grupo. Y el otro sentido que rescatamos desde el pragmatismo es el sentido común. Ustedes saben que hay epistemologías que trazan una brecha insalvable entre el lenguaje científico y el lenguaje del sentido común. O sea, las definiciones científicas cortan su relación con el sentido común. En el caso del pragmatismo, eso no sucede, porque el postulado es la continuidad. Entonces, el sentido común, en primer lugar, es la gran soldadura comunitaria. El postulado de lo comunitario en el pragmatismo es básico. Todo signo conduce a una comunidad, ¿no? No existe el signo individual. El signo es siempre fruto de la interacción, palabra que habíamos puesto en el título, ¿se acuerdan? Entonces, la turbina semiótica, biosemiótica, la vida puesta en acción, la turbina biosemiótica está en la interacción, siempre interlocutores, siempre en intercambio y siempre en proceso. Estudiamos los signos en proceso, no en modelos formales logarítmicos, que es posible hacerlo. Nadie está denostando la descripción formal. Lo que pasa es que lo formal requiere lo sincrónico. Lo sistémico cerrado exige un corte, existe una frontera, lo sistémico cerrado. Lo sistémico abierto es un proceso sobre un gradiente infinitesimal donde siempre se está describiendo o se está pensando en algún aspecto. Nunca agotaremos, dice Peirce, lo real. Nunca agotaremos el mundo, nunca agotaremos el objeto que estamos trabajando. Lo cual entonces, entre los postulados de base, esa interacción nos pone en un falibilismo, es decir, siempre habrá la posibilidad de decir otra cosa o de enmendar errores de nuestras descripciones. Siempre estamos reviendo nuestras descripciones. Entonces, ¿qué es lo que determina la frontera del sentido, entre el sentido común y el trabajo que tenemos en la ciencia? Hay una continuidad. También hay un sentido común de la ciencia. También hay un sentido común de los grupos, de los lugares, de las universidades, de las escuelas, de los maestros. Entonces se conforman grandes maneras, y ahí ya usamos la palabra modelaciones de los grupos. Y también ahí se puede utilizar la semiósfera. Es decir, la semiósfera son climas de trabajo, de modalidades, de costumbres. La costumbre es puede ser un sinónimo de lo que determina las fronteras. ¿Y qué es lo que determina las fronteras en el pragmatismo? Los hábitos. No los hábitos de Bourdieu, los hábitos que están determinados por la acción. No es que el hábitus de Bourdieu fuera impertinente, sino que Bourdieu no menciona a su fuente, que es Peirce. Ese es un punto
Entonces usa la palabra habitus, lo cual lo mete en un cuadro epistemológico diferente. Pero lo que nosotros utilizamos es el hábito de la interacción y cómo eso modela las acciones, la manera de encarar el lenguaje y todas nuestras costumbres, sea vestimenta, sea gestualidad, sean olores, sean distancias, etcétera, etcétera. Los hábitos generan significación y estipulan las creencias. ¿Qué son las creencias para el pragmatismo? Es el soporte de la actividad, de la acción. Es decir, nadie puede actuar si no cree en lo que está haciendo. Puede entrar en duda, lo cual debilita su acción. Pero la creencia, o sea, cualquier tipo de hábito, desde lavarse los dientes hasta peinarse, está soportado por la creencia que estipulan los hábitos. Esos hábitos están investidos de ideología, de valores, que se van aprendiendo desde el nacimiento y se siguen aprendiendo toda la vida. El lenguaje para el pragmatismo es un hábito sofisticado, es el hábito más sofisticado, que a su vez el lenguaje abarca todos los demás tipos de signos, pero no los reemplaza. Esa también es una regla de oro. Yo puedo hablar de la gestualidad, puedo hablar de la música y del teatro, pero no puedo reemplazar la experiencia semiótica de la música. ¿Se entiende esto? Que son modalidades de signos que no pueden reemplazarse. Entonces, lo que estoy diciendo con el gesto puede acompañar el lenguaje, pero también puede desmentirlo. Entonces, ahí hay una gran combinación, una gran complejidad de signos que se modelan desde el nacimiento. Las familias están todo el tiempo asediando al niño y entonces es como si lo estuvieran moldeando. Ahora después vamos a hablar de ese proceso. Entonces trataremos de ver la continuidad de los signos ideologizados, con valores, conllevando creencias que no tienen nada que ver con lo religioso ni con lo místico, sino con la creencia de la interacción y esa interacción que es la que empieza a funcionar desde lo que llamamos el diálogo primario, que es el bebé puesto en su cuna y con horarios de comida y el entorno lo toca, lo pone, lo saca, lo viste de una manera determinada, según la cultura, según la clase social, etcétera, etcétera. Ese diálogo primario tiene entonces ya toda una configuración. El modelo que diseñamos tiene 4 matrices tópicas, es decir, como dibujadas en el espacio, una topología de la inserción del niño en su tribu, en su comunidad. La primera matriz es el diálogo primario, que es ese niño asediado por el entorno, ¿no? El animalito aprendiendo los primeros hábitos. Y ahí ya emerge la significancia. La significancia es una condición humana que es previa al lenguaje. Es decir, que el bebé empieza a interpretar y a incorporar hábitos de comida, de horarios, de juego,
de gorjeos y empieza también a entrenarse el aparato fonatorio. Depende de las lenguas, depende de los sonidos que esa lengua, de la fonología de esa lengua. Muy bien, la segunda matriz es el diálogo familiar. Es una configuración de lo íntimo, de lo que llamamos un horizonte familiar. Y ese horizonte familiar es el nido semiótico, donde se aprende la lengua madre, nada más ni nada menos. Esa lengua madre que establece los primeros hábitos lingüísticos configura el mundo del niño. Y ahí se instala lo que se llama la intimidad del sujeto. La intimidad no es algo, fíjense, bueno, voy a hacer una salvedad. Ninguno de los conceptos que estamos trabajando son psicológicos. No porque estemos denostando a la psicología, todo lo contrario, conversamos mucho con la psicología, pero yo estoy hablando de los signos, de lo que está en juego en la interacción. Entonces, de la interacción al pensamiento, no al revés. No es que la psicología estipula el signo, sino que los signos determinan el pensamiento. Esta también es una diferencia epistemológica con los enfoques mentalistas, donde el signo está en el pensamiento previo. Pienso, luego existo. En cambio, el pragmatismo te dice, no, interactúo y existo, luego piensas. Piensas porque estás en esa semiosis infinita que es el pensamiento humano y que excede totalmente a los sujetos, a los individuos. El pensamiento y la lengua también. No es que yo hablo español, sino que el español habla en mí. Es decir, que el lenguaje a mí me excede totalmente y me atrapa y yo tengo que obedecer, tengo que aceptar, tengo que acatar las demandas de una lengua para poder entrar a la tribu que me toca en suerte, ¿no? Entonces, la primera matriz es el diálogo primario, donde emerge la significancia y todo es contacto. Es muy importante el contacto porque ahí surge lo que es la función fática. ¿Qué es la función fática? Es una función que en el siglo XIX el antropólogo Malinowski la propuso para los trabajos de las tribus que él estudiaba. Por ejemplo, cuando reman y hacen o cuando trabajan, tienen un canto o una manera de contactarse. La función fática surge del contacto. Un contacto que no solo es o lingüístico o fónico, sino que es el contacto del cuerpo, el contacto de las miradas, el contacto del rubor. Cuando uno dice, te pusiste todo colorado, es decir, yo percibo en el otro, y ese contacto entonces genera la función fática. En el diálogo primario, lo que los adultos hacen sobre el bebé es inaugurar la significancia a través del contacto y con hábitos que lo van metiendo en esa semiosis infinita que son los hábitos. O sea que hábitos de todo tipo adquiere el bebé. En la matriz tópica de la intimidad familiar o la metáfora que usamos es el nido semiótico, el niño
incorpora la lengua madre. El verbo incorporar es muy bueno, porque es como una sopa semiótica. La lengua madre es algo que se nos mete en el cuerpo, es algo que nos atraviesa y nos configura el mundo de una manera muy particular. Yo puedo aprender después todas las lenguas que quieran, pero la lengua madre es una configuración básica que también podemos decir que puede existir un nido semiótico bilingüe. Un niño puede aprender dos lenguas simultáneamente si en su nido eso es lo común. Nosotros le llamamos horizonte intercultural. No siempre los padres enseñan su lengua al niño. Sobre todo estoy hablando de misiones, ¿no es cierto? Donde hay ustedes ya más o menos por Leonardo sabrán, que es una configuración multicultural. Entonces, los polacos, los ucranianos, los rusos no enseñaron la lengua de origen a sus hijos, pero queda en el nido semiótico un horizonte intercultural. Los niños aprenden español, pero tienen todo un imaginario y tienen cierta capacidad de entender determinadas. Lo mismo pasa con el guaraní, eso pasó muchísimo con el guaraní. Hogares que no enseñaron el guaraní, pero que el niño se pasó toda su infancia escuchando esa lengua. Entonces queda una resonancia, una familiaridad que no llega a producir la lengua, pero tiene un horizonte intercultural que está en su imaginario y que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Para, si uno quiere describir con sutileza la producción de ese niño. Bueno, la otra matriz es la matriz vecinal. La matriz vecinal es cuando el niño sale de la intimidad y entra a hablar con otros interlocutores. Eso es fundamental porque diferencia el niño rural del niño urbano. El niño urbano tiene un gran entrenamiento de diálogo vecinal, en cambio el niño rural que vive aislado en una casa aislada, pocas veces tiene cambio de interlocutores. Y luego viene el diálogo comunal. Es una gran matriz donde colocamos a los medios de comunicación y ahí está la escuela y todas las instituciones. ¿Por qué? Porque lo que queremos describir es el momento de entrada del niño rural a la cultura escolar, que pertenece a una matriz comunitaria, o sea, o a una nación o a una provincia, tiene una matriz institucional. Y eso genera toda una cultura escolar. Bueno, entonces ahí en la entrada del niño rural o de los niños en general a la cultura escolar ponemos los umbrales semióticos. Los umbrales semióticos tienen toda una descripción teórica y a su vez están sustentando la metodología de investigación y las propuestas, las estrategias didácticas para alfabetizar. Muy rápidamente les digo en qué consisten los umbrales. Los umbrales son encuentros iniciáticos, pueden ser también un encuentro erótico, una iniciación laboral, o puede ser una iniciación escolar. ¿Qué características tiene? Bueno, entra en crisis los interpretantes, entran en crisis los signos, una gran turbulencia, por eso viene la emergencia de la función fática, o sea, el diálogo primario emerge, el niño siente que
que está fuera de su espacio, tiene pudor y emergen las actividades que se denominan incoativas, es decir, varios inicios. Lo incoativo es algo de iniciar y volver atrás, iniciar y volver atrás. Esta es la característica de las iniciaciones. Eso, o sea, que es un hábito que está entrando y que a su vez se va perfeccionando, entre comillas, se va entrenando. Hay un debilitamiento total del lenguaje que se traduce en las debilidades del cuerpo. Eso se ve en los niños, en la gestualidad. Y se vuelve pertinente el silencio, con lo cual hay que hacer todo un estudio semiótico del silencio en el umbral, ¿no? ¿Por qué aparece? ¿Por qué emerge el silencio? Tanto como resistencia como con debilidad. Y emergen las pasiones primarias, el miedo, el temor. Bueno, en la teoría de las catástrofes de René Thom también hay un estudio de la animalidad y el temor frente a determinadas agresiones. Entonces, todos los sensores semióticos están hipersensibles y está tratando de encontrar un cable para poder pasar el umbral, ¿no? El umbral es una categoría tomada de Bakhtin, es un cronotopo del encuentro, es un tiempo-espacio de pasaje. Y ese pasaje lo desplegamos ampliamente en categorías teóricas que a su vez están soportando las estrategias didácticas para la alfabetización. Bueno, he hecho una cosa totalmente compacta, pero bueno, quedo a disposición para las preguntas. Muchas gracias por haber soportado todas las...